Agazapá San Juan, Nepomuceno, fuerte ese ruido para Puniche. ¿De dónde sos? Y otro costado, desde Misiones, fuerte el ruido para Frícola. ¿Qué? Por favor. Competidor a mi izquierda, presentate. ¡Ey, yo! Frico Live de Motherfucking Flow del Sur, Ruthless Crew Number 7, La Casita Freestyle, Barras Battles y Soco Fest. ¡Hola, Encarnación! Ok, competidor a mi derecha, presentate. Punisher, a.k.a. Tu Cuerno, Maderra, Big Master, Saint Signer, castigador de Tupac, y a Nina y entremeter y a San Juan Wash, hermano. Ok, esto ya está sorteado, pero antes de arrancar, vamos a seguir con la arenga. ¡Esto es Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! ¡Pluma! ¡Guaraní! Cuando quieras, hermano. ¡Silencio los perros, por favor! Respetemos, muchachos, ¿ok? Vale, gente. Ya. Primero me llama Feo y me dice, hermanito, ¿estás para Pluma? Le digo al toque, me dijo, trae tus wordplays, chistes y barras pesadas como metales. Y le digo, claro, obvio que tengo repertorio para rivales faltos de amor propio. Y si querés mis habilidades, pues ahí vemos cuáles. Del otro lado del mundo, Gia llama a Puni. Pa, quiero tu capacidad para tirar celulares, para preocuparte por tu facha en los face-off antes de intimidar rivales. Yo también me quedé así cuando mencionaron alguna virtud. También me pregunté cuál es. Sí, lo admito. Siempre busco a Febo o a Gia porque tienen buena pluma. Escribiendo son unos locos. Están en una división en la que vos no estás y yo tampoco. Y los que vienen acá se jactan de dar el peso sin corte. Y es una liga profesional, si no me equivoco. Che, un ruido gay. Estoy con una cara así del viejo, así estoy haciendo todo mi esfuerzo, muchachos. Muy bien, está muy bien. Si no me equivoco, por eso ellos buscan players serios que tengan criterio y que sean cirqueros, que den peso en la pluma. Y llegó el llamado al Soco. Y antes de esto iba a hacer una 2 vs 2, pero Gash se bajó. Yo les paso personalmente su Instagram y su número para que le bardeen porque cagó la laterera. ¡Y qué bajón! ¡Que se me bajó, mi querido Gordinflón! Pero no pasa nada, es que en barras somos tan buenos que somos los primeros en soltar facts diciendo Gash y bajó en la misma oración. Welcome to Pluma Guaraní. Si yo saco mi pluma se queda Guaraní, a mi nivel llega. Y sé que sos un batallador, te felicito por eso. La vida te enseñó en dónde debes de estar, pero no te da para jugar con las estrellas. Es que te ganó Yeshua tomando en serio, nega. No puedo tomarlo en serio. El único que es imposible que pierda es Febo, y ese sí que toma en serio. Che, 23. ¿Qué pasó con el Namaste? Le vimos ir quedándole con Guachi. ¿Acaso hay una riña real entre ustedes? A mí no me va a copar jamás ese falso ritual de insultar y luego abrazar. Ya estamos grandes, no somos nenes. Ni siquiera investigo a mi rival. Vengo y gano cualquier tiro libre. Gano con líneas simples, ¿se entiende? Por eso me siento el GOAT. Cada tanto menos tiro sin mirar las redes. ¿Y qué es esto? ¿Reunión de CEOs? Son los verdaderos Avengers de Lander. ¿Y vos?
Y vos, un escorpión, te defendés con la cola. Claro, sección de chistes infaltable. Avengers, Scorpion, es un brutality de mi parte. De mis manos sale fuego, no sangre. Si te quemo el cráneo, arranco y cruto en el pecho. Punisher, aún no te da para juntarte con los jefes de Marvel. ¡Round! Ok, antes de seguir, muchachos, una vez más vamos a pedir respeto, loco. Acá los muchachos están haciendo su laburo y si están hablando se pueden distraer. Vamos a hacer que esta fiesta sea linda para todos y el que quiera hablar, por favor, se va afuera porque acá están laburando. ¿Estamos? Silencio, por favor. Punisher, cuando quieras. Cuando quiera, bueno. Frico, hola. Llegué acá en 2025, el año pasado. No hice mucho, pero ambopú. Un poco de esto, un poco de lo otro. Pero, según yo, ya te superé por acá, por el sur. Sí. Vos quedaste como una decepción. Te quedaste conformista. Olvidaste tu propósito, tu razón. Ya no te moves por otros lados del país. Te instalaste en Asunción. Vamos a ver la diferencia. Yo por otros lados de la nación, por encima de la rubia en posición, cumplí mi misión. Hasta en su región, vaya pea frico, hasta yo soy más misionero que vos. Oh, shit. Purete tu aclaración que hiciste recién porque, bueno, me va a dar la razón a mí. Esta iba para vos y para tu macho, que no vino. Shadow para Gash. Sí, dice. Uno de la campaña que cambió su ciudadanía a un seno por conveniencia. Ni yo creo. El otro es un gordo clasista que le rompe las bolas a los perros del interior. ¿En serio? Tiene más pagas en sus facturas, en su carpeta de orden tributario que por pagar sus impuestos. Burger King y McDonald's. El otro no lo vemos en Battle Rap. Capaz que sí lo vimos cuando llegó Pablito Lescano. ¡Qué remedio! ¡Qué cheto! ¿Qué digo con esto? Pluma, genial. Me tenía preparada la dupla de Asuncenos Burochuco promedio. Hijo de puta madre. Chi. Aplausos, gente, gente. Ahora Fricoline es la perra de todos en Central. El primer organizador que ve le dice amo. Dejaste tus principales pilares de lado. Te rompí tu columna, quedaste mal parado. Capaz que ahora con tus misiones secundarias ganaste plata, pero perdiste respeto. Lo que representa ahora ya no es de mi agrado. ¿Qué quiero decir con esto? A modo que te quedaste fuera de la historia por dejar misiones en segundo plano. Muchos mandamos sugerencias en su momento a barras con en sí invitados. Yo di mi sugerencia y él dijo en el grupo de WhatsApp que eran Jasó. Maeo Coa. Si eran sus socios, fuera tu punta, pe. Y eso se nota. ¿Cómo? ¿De qué te reís, puta? Eso se nota. Motherfucker, eso se nota. Ahora vos le das lugar a las personas que realmente no se comportan. Por más de que quieras endulzar con miel, palabras que salen de tu culo, te dejo en medio del barco sufriendo, en la proa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Notar las moscas y parásitos que por mierda y tu rap muerto te rodean? Hagan esa imagen mental, gente. A esa cama PM mala, jasoa. No, pero en serio, loco. ¿Pueden creerse que Soco Fest, la logística que maneja y pagaron para poner un frico contra facta de las coreo? Aplauso por esa valentía. Y para culminar, 2023, supremacía. Recordar esos viajes me encanta. Recuerdo que perdió Frico, pero le votaron a él. Ninguna cosa rara. ¿Te acordás de ese sticker? Le dieron una nalgada y Frico gritó ¡Aina! Y después al tonto le gritaban ¡Mongo! ¡Mongo! Y por 23.000 ya podemos escuchar en el barrio ¡Frico! ¡Se te ve la tanga! Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga. Y mira qué rápido que sos.
Si te ordenan lo de barra. ¿Qué? Silencio, por favor. Hermano. Silencio. Estamos bien. ¿Dónde están? Después vamos a hablar de todo lo que contradijiste, pero vamos a rapear de verdad. Sí, esa es la actitud. Al toque. Yo sé que hay un par que quieren que le diga campañero. Pero es del interior, no es lo mismo, locos. Y si esa gente tiene riña con la gente de Asunción por temas de humildad, no seré yo quien responda tampoco. Es que... No seré yo quien responda tampoco, es que ya lo vieron al ignorante. Ya me habló de mi ex en el grupo y solo porque le cirqueé un poco. Ni siquiera hablé de su pantano y ya lo vieron al burro cómo habla del logro. Y si vamos a hablar de quién logró más, medalla, bobo. En el primer barras estuvo Febo y después se fue a Bazooka. Ahí está mi logro. Y si querés ver más, te puedo hacer ver las estrellas, pero debes de esperar al tercer soco. Está perdido en su mapa, navegando en la avenida. Eso te pasa por cotorrear, tesoro. Los logros no se miden solo por el oro. ¡Ay, qué lindo fue eso! Así son las barras, papito. ¡Maldito campañero! Quiero mucho. ¡Maldito campañero! Tu remera tiene todo agujero porque la colgas en un alambre con púa que yo atraviesa tu chakra. Y yo ya traje gambars hoy. Barras de cuchillo, bienvenido a casa. Que yo también tengo algo punzante agujereando tu remera en lo que atraviesa tu chakra. ¡El diablo! ¿Qué vienes? Ahí está. Esto es una demostración de cómo se hace esta shit, es para que lo entiendas fácil. Son un poco de wordplay y barras, cosas que si te lo propones, te salen en un día tranqui, aunque puedo ir por lo personal. Y tratarte como juguete y ver cómo te quedas inmóvil. Si te digo que ahí viene Andy. ¡No! ¡Diablo! Vamos para Andy, Randalia represent. No voy a decir nada. Porque... Por favor, silencio. Ah, está ahí nomás. Un ruido, por favor. Sé que sos el player de la actualidad y a mí ya no se me recuerdan, o al menos ya no me ven en los parques, pero pasan los meses y mes de por medio ven mi cara en algún flyer. Y hablando de flyer, vean el de este evento, la tercera batalla, ahí está lo interesante. Eso es lo que define nuestras carreras. Ahora la tuya está por encima, pero es mi nombre el que se lee más grande. Ay, vengo, le gano y nos vamos arriba. En mi primera batalla, mis líneas contra Matías Rojas de impacto. Oscar, sos un rapero de cuarta. Con esa defensa tenés los días contados. Estas estructuras no las arman ni cagando. Si en la primera contra Magic me armé Salas, yo y contra Ezequiel Palacio. ¿Qué ponía antes? Era más bonito. Ahora te vemos muy prepotente, andas muy de boca. Entre estas paredes tu escritura no es la que me afecta.
Si se pasa tirando personales en los grupos y miren ahora, es un ángel en la propuesta. Ustedes ya lo saben, este tiro lo tapo ya que hago que se marche sin respuesta porque mi opinión es mía y me la guardo para mí. Soy un caballero, yo no vengo a hablar de tus muñecas, Rambo. Ok, vamos a hacer silencio, por favor. Cuando quieras, hermano. Ok. Fricolai, ahora nomás se hace el populista, ahora nomás. Maldito loco, ya no apoyabas a tu tribuna. Ahora querés ser Díaz, ya no caballero de la noche. No vino el caballero de la luna. Dependés tanto de Nickman que te olvidaste de las nocturnas. Me querían traer a Hacia Freak donde era Core, Timón y Pumba. Hoy quedás en la broa sin tu capitán por soltar el timón y puma. Vos sos un bobo, ni lo de Rutland, ni lo del sur, ni lo de Asunción te van a salvar de esta paliza. Al final me recuerda a un brasilero porque necesitas muchas letras. Sin la gran K no podés cagarte de risa. Hijo de puta, vos no representás la verdadera Ruthless. Ahora está en la crew de Nico Cubilla y se creó una estrella. Todo bien. En mi crew hay uno que se llama Rodrigo, un Kingston que homopé. Ya la pueden entender. Esperan un poco. Fricolai. ¿Ese quién es? ¡Ah! Ya me acordé. El Rayo Rolandi. ¡Jatau! ¡Que la vaca ese compañero fue! ¡Hijo de puta! Ahora sí te voy a reventar. No me puede ni superar. ¿Acaso frico? ¿Querés jugo frica o hades? No podés con mi calor. Te deshidratás, tantos años rapeando. Yo en escritas y en freestyle on. Sin Kevin Owens. Un remate y tu nombre de honor. Ya sea escribiendo, sea improvisando, te vas a llevar un frica. ¡Oh! ¿Me enteraron? Que te explotan los de barras del lado administrativo. ¡Mentira! Espera nomás, este doble sentido. Desde que llegó 4M, al frico lo obligaron a subirse al colectivo. Pluma Guaraní muy diferente conmigo. Por voluntad propia, desde las 4 AM me subí a ese colectivo. Me moviteo, loco, ya. Termina entiendo, a ver. Pues para que te gritan tanto. Qué loco será. Maldita perra sin bozal. Hoy voy a hacerlo callar porque solo se contradice. Querés ladrar como Asunceno, pero mona se queda por más de que de seda viste. Estás demasiado inflado. No sé si por las harinas o por los compañeros y colegas que tiran comentarios. En tus barras nunca vi sets. No levantás ni una. ¿Será por fuerza de bíceps? Me recuerda a un maldito cultivador ilegal este hijo de pu. Porque recién nomás Fricolai salió del campo y sigue queriendo negar sus raíces. ¡Round 2! ¡Así que no te pise! ¡Muérdese el ritmo! ¡Dale! Ok, vamos a hacer silencio, por favor. ¿Qué has parado, vea? ¿Lo tienes, hermano? Ahora, quiero que todos presten atención, por favor. Cala a boca, filho da puta. Salud. La verdadera perla del sur es Pilar, no Encarnación. Tu cola es negro. Chicos, por favor, silencio. Nepomuceno, ¿cómo detesto a la gente del interior? Y Pluma Guaraní no es ni la mitad de lo que Barras Bares, por Dios. Y ahora es hora de sacar las joyas bajo presión. Me anticipé a que a Gash le iban a tirar de organizador. Ven como son morbosos, ni un fla descansan. Acá venimos serios a tirar un par de barras. Por eso buscaban gente, players que sean serios, que tengan criterio y también cirqueros. Y ahí llamaron a un par de barras.
Es que sí, obvio le iban a tirar de gordo. Viejo. Es que obvio que le iban a tirar de gordo. Tiene pique, quiere escuchar tu rap, frico majena. Y si toca todo mal, estúpido. Si te todo mal. Rapea, tú rapea. Y obviamente le iban a tirar de gordo, pero quizás es porque se preocupan por él. Sospecho, y si no es así, salgo yo a defenderle, y si lo hago son con hechos. Capaz se preocupaban por su salud. Y si era cirqueo, de hecho, si es así, sos un cagón, porque a los dos lo vimos en el zoco bajo el mismo techo. Y eras vos quien tenía un micro en el pecho. Ven acá, no, ¿verdad que no te pueden grabar? No te sale ser cirquero, no lo intentes tanto. Si mencionaste a mi ex, ¿para qué? ¿Para que se emocionen unos cuantos? Yo mientras tanto ando de barras y birras y esa rubia sigue siendo mi encanto. Esa misma que mencionaste tiene un tatuaje mío en el brazo, Puni. Hay maneras y maneras de saber dejar impacto. Tengo tanta confianza en mi pluma como quien escribe puto el que lo lea y se lo pasa a un compa. Yo sé que no lo notan, pero no me importa la posta si a ese idiota mis notas no le copan. Si antes de empezar ya me habló de qué logré, eso es porque alguno supera alguna derrota. Ahí es donde somos distintos. Si nos acercamos a la vitrina, vos le sacás una foto. Yo veo si tengo algo en el diente con el reflejo de alguna copa. Y sos subcampeón nacional. Te felicito. Un aplauso para nosotros. Hola, Puli. Subcampeón nacional. Eso denota el trabajo y el empeño. Yo también fui sub, pero regional. En la época en la que salir de la ciudad todavía era un sueño. Tenemos recorridos similares, solo que en tiempos distintos. Por eso me causó curiosidad cuando dijiste, y cito, qué puta había sido, qué mucho que lo odio a este tipo. Si ambos sabemos lo que es salir de una ciudad en la que ni por si acaso se le menciona el circuito. Si ambos sabemos qué es ahorrarse el pan y jamás importó el ruido que hacía por encima del ombligo. Si ambos sabemos que era viajar sábado, llegar cansado y perder en filtros. Si ambos sabemos lo que es... Si ambos sabemos lo que es volver en casa mientras que Si ambos sabemos lo que es venir de una ciudad que ni por si acaso se le menciona en el circuito. Si ambos sabemos lo que es ahorrarse el pan, jamás importó el sonido que hacía encima del ombligo. Ambos sabemos que es viajar sábado, llegar cansado para perderse en filtros. Y ambos sabemos lo que es volver para que te abrace tu propia ciudad sin dormir un domingo. Esto no es una cote, es una lección. Así que antes de que pienses volver a insultarme, recordá que Frico un día hizo la de Punisher y Punisher hoy está viviendo la de Frico Round 3. Ok, silencio por favor. Puni, cuando quieras, hermano. Rebutal. Pobrecito del Frico. Antes era él el que perdía en filtros. Ahora son los filtros los que terminan perdiendo porque pasa Frico. Empezamos. A Jumbo Dubé, a Upira Caldo, Sheo Pila me mete. Vaya upea Frico en barra, pasaste de CM a meme ET. ¿Por qué en competencias grandes con grandes válicas nunca vimos que te entremetes? ¿Pensás que así vas a destacar entre MCs? Te dieron para escribir 3 meses. Ves una pija organizadora y te estremeces. Compañero como yo, pero te me haces. Haz algunas cositas por conveniencia y otras te me hacer. Sí. Dale. Sí nomás. Vamos a definir el rapeo de este animal tuya. Dale. Enero y ya. Por aquí necesidad y popularista. Larga. Flow, acote, presencia,
delivery, escritura, mashups, sets, todo eso es lo que te falta. Al final vemos que tu free copia solo deprime. ¿Ves esa diferencia? Frico copia, pero Puni Prime, Puni imprime. Vale. Sí. Vos te haces de loco porque estás en una liga superior, organizando. De nada te sirve si festejas los logros de otra persona a partir de lo que vos no estás aportando. Aunque tengas demasiados títulos, posiblemente un Magister y una Tecnicatura, no pasa mi título de Máster. Del Marquito a este dirigente ñembo jefe, cartones, veo uno, veo dos, pero para vos claramente que no parece. Demasiado sencillas tus filas, pero eso a mí ni me apetece. Así que no te hagas del retobado si en tus filas ni un MCV que fluya más que ese. ¿Cómo? No entendió porque Frico ya no es del sur. Frico de Asunción ahora. En el norte no. Ahí está. Yo no tengo techo, ni siquiera en Texas. ¿Ves la escena? Cambia de cara según su víctima y para su family es cena. Vamos a esperar un ratito para tirar eso. Llegué de la campaña como bronco con mi viejo carretón. Dice. Vine a derrumbar al fucking frico este puto caretón. ¿Te vas a querer hacer de loco acá en Paranaguap? Vos no sos hermético y no tenés ni un socio acá. Así que te hagas de localista no sería para nada guac. Puede ser que porque seas organizador te creas mucho. Título de Magister y también una Tecnicatura. Pero no supera mi título de Máster porque te creas organizador entre cartón. Veo uno o dos, pero tampoco es para que te enalteces. Del Marquito a este ñembo dirigente, ñembo jefe. En tus filas, ni un MCV que fluya más que ese. En tus filas, ni un MCV que fluya. Hoy el Punisher va a narrar la cabeza tuya porque va a afectarte ese. Dime tu cara, loco. ¿Tenés algún estudiante? ¿No querés mi copa? ¿No querés mi copa para ver si tenés algún estudiante? Joder, puta. Bueno. Vamos a hacer algo. Irónico que Frico ya no tiene lo necesario. Ahora ya no es leyenda ni en su city, ni leyendo en el escenario. Ay, te olvidaste tanto, antes era del interior y ahora el caso contrario. No vas a poder hacer ni una buena presentador. Yo nada de devorarte, pero vas a perder por mi acote de barrio. Round 3, macaca. ¡Fuerte el ruido, guacho! ¡Fuerte el ruido! No, guacho, aprovechemos acá para hacer el saludo a Febo también, que quiso venir acá, quiso estar presente por el paro nacional y por la Argentina no puede estar acá. Así que, Antes que nada, quiero dar un agradecimiento a toda la gente de Paranaguá, a toda la gente de Encarnación, a todos los perros que hicieron posible esto, como dice el Jonah, agradecimiento para Jonah que se bancó como host, para Feo, para toda la gente de Pluma Guaraní, toda la gente que mueve esto, para Frico que se bancó viniendo de tan lejos de su otra casa. Aplausos para todos, loco, aplausos que ir al rap, loco, ir al rap. Esto es más que batalla, más que subir un top. Esto es pasión, esto es honor. Nos vemos, esto fue Pluma Guaraní. Gracias, gente.